Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pao en la Luna, el podcast. Yo estoy muy feliz porque en este tercer episodio tengo una invitada a mi querida, querida Maga Díaz. Ella es actriz, locutora, cinéfila, le encanta todo el mundo del entretenimiento y bueno, yo voy a dejar que ella se presente. Por ella misma, a mí me gusta que las personas que traigo se presenten ellas mismas y así ustedes pueden conocer un poco más. Me encanta, Pau. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. De verdad que me emociona muchísimo porque también te sigo desde hace un buen rato y me gusta muchísimo todo el contenido que pones, también como lo estás diciendo, como actriz, como persona que está involucrada en las artes, pues me encanta toda esta parte de astrología, de entender, me da muchísima curiosidad porque, bueno, tiene que ver muchísimo con los personajes, quiénes somos y bueno, es un honor estar aquí. Demasiado bella Maga, porque yo le dije que se presente a ella y ella dice que le canta mi cuento, entonces demasiado, qué bella. Bueno, a ver, lo que dijiste, ciertamente para quienes nos están viendo, pues tengo un programa en La Mega, que es una emisora de radio aquí en Venezuela. También pues me encanta todo lo que es el entretenimiento, tengo una productora junto a otras actrices que hemos hecho muchas obras de teatro, hemos hecho también distintos proyectos de gestiones culturales y pues bueno, también estamos en un proyecto de una película, a ver si bueno, lo logramos finalmente y pues siempre he estado involucrada muchísimo con todo lo que es el teatro, el cine, la televisión, videos musicales, comerciales, o sea, me encanta todo esto y pues bueno, hay que prepararse muchísimo para hacerlo y parte de esto de la astrología y de todo lo que tú haces también me encanta porque tiene que ver. Ay, demasiado bella. Buenísimo. Mira, ustedes se preguntarán por qué traje a Maga. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué vamos a amplificar Claro. en la astrología y Maga, que es actriz? ¿Qué tiene que ver esto? Y es, bueno, ya estamos a puntico de cerrar la temporada Leo y una de las características que representa este signo y que yo quería tocar era todo el tema de el ego, la máscara y además que el Leo es el signo del teatro. Entonces vamos a ver cómo vamos a engranar todo esto para que podamos amplificar más esta idea. Como yo les digo, cuando yo les hablo de un signo zodiacal, todos podemos ser ese signo zodiacal, pero en nuestra carta natal nosotros tenemos a los 12 signos, porque son arquetipos, y que son arquetipos patrones de conducta. Entonces yo agarrar una característica de este signo, yo me puedo identificar o no con ello, y es lo que yo quiero hacer con esto, que hablemos de esta idea para ver si la reconocemos dentro de nosotros y poder desde ahí ir haciendo como un trabajito. Porque al final de cuentas todo este tema con la astrología es darle forma. Es como, ay, sí, ahora entiendo. Porque bueno, todos ya lo sabemos. Entonces, Claro. hoy quise traer a colación para hablar un poco de este tema de Leo. Leo, el podcast pasado hablamos de reconocer nuestro brillo, la importancia de darnos nuestro valor, de reconocer nuestra potencialidad, pero hay algo en el lado afligido de Leo que es que se casa con ese reconocimiento y a veces no se puede reconocer en otros lugares porque quiere ser solo eso, porque es con lo que se identifica. Por lo que he decidido traer conceptos de la psicología analítica profunda de Jung. Quiero hablar rapidito, una breve introducción aquí de teoría que tiene que ver con el ego y la máscara para que podamos entender Me encanta. sí. Esto también es para mí. Qué bella. Nosotros estamos conformadas por nuestra conciencia, con nuestro consciente y el inconsciente. En la conciencia, en el consciente, perdón, encontramos a el ego y la máscara. El ego son todo el filtro del contenido que entra a la conciencia. Es todo lo que sabemos de nosotros. Es lo que nos hace poder decir, bueno, yo soy Paola, soy psicoastróloga, me gusta esta película, me identifico con este tipo de cosas. Eso es lo que hace el ego. Todo el mundo tiene esta concepción y esta idea de que el ego es malo por el tema del egocentrismo. Entonces todo, es que esta persona está llevado por su ego, o toda una concepción loquísima, pero no, es necesario porque si no tenemos ego, nos disociamos, no sabemos quiénes somos. Entonces, en el caso de la máscara la podemos ver como todos estos filtros que le colocamos al ego para interactuar con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
Maga cuando está con su mamá no es la misma Maga que cuando está en la radio, que cuando está actuando, nada que ver. que cuando está con sus amigos, con la pareja, etc. Todos nos colocamos esta máscara. El tema es cuando nos sobreidentificamos con ella porque genera heridas narcisistas. Y esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que cuando yo solo creo que yo soy solo una cosa y que yo no puedo ser otra, es decir, yo estoy con la máscara que yo soy la mujer aguerrida, soy la mujer aguerrida, soy la mujer aguerrida, soy la mujer aguerrida. Y llega un punto en mi vida de que me cae una torre, o sea, una situación que me quiebra seco, que me me pone en un estado vulnerable y llega un punto que que no sé cómo actuar en esta situación porque yo soy aguerrida, pero una parte de mí no siente fuerza y se crea como este choque interno que puede ser muy fuerte si no acepto esa vulnerabilidad. Entonces, bueno, eso que comentas allí rapidito, por ejemplo, la productora que yo tengo junto a las otras dos actrices, pues se llama 4x4 Producciones y el 4x4 éramos 4 antes y pues es como el equilibrio perfecto, como 4 ruedas y un carro de cómo llevarlo, ¿no? Por eso fue que decidimos hacer eso y que son mujeres bien que pueden, ¿no? Empoderadas, aguerridas. Pero esto no quería decir, nosotros teníamos discusiones porque esto no quería decir que nosotros éramos autosuficientes o somos autosuficientes y no queremos nada con nadie, sino más bien invitamos a tener y aprender de otros directores, otros escritores, otros actores, que es la idea, ¿no? Pero me gusta que lo digas porque muchas personas creen que cuando ya tú tienes esa connotación, no necesitas de nadie. Uh-huh. Sí, totalmente. Y la verdad es que así vamos viendo cómo identificamos que estamos sobreidentificados con la máscara, valga la redundancia, es cuando me doy cuenta que el ser es, que no estoy siendo suficiente al ser eso y hay algo en mí que no quiere dejar ir esa situación. Es como, tengo que darme cuenta que esto ya no me está funcionando. Pero a veces queda muy difícil porque es lo que creemos que somos. Entonces, para ir desde el inicio y cómo asociamos todo este tema al teatro, la actuación, etc., hay algo súper importante que yo acabo de decir, que el ego es lo que reconocemos en nosotros, y a mí me encantaría que Maga nos hablara un poco en cuando uno construye un personaje y uno cuando va a interpretar un personaje en la actuación, ¿cuál es el proceso de preparación y creación del personaje? Yo me acuerdo que algo que se habla en la Biblia, del personaje, etcétera, y yo quisiera que me hablaras un poquito de esto y cómo tú, Maga, ¿qué es lo que haces tú para prepararte e identificarte con este personaje? Buenísimo. Bueno, yo les voy a explicar y así también tú me complementas para que sea de utilidad para todo el mundo, no solamente para las personas que sean actores, obviamente. Bueno, cuando uno se prepara para un personaje, ciertamente bien sea, vamos a hablar desde el teatro, que el teatro es como la raíz de todo porque viene desde la antigua Grecia y después es que surge la televisión, el cine, todo lo demás, ¿no? Pero enfrentar un personaje es analizar un poco las circunstancias de ese personaje, no juzgar al personaje, porque, por ejemplo, si el personaje está en circunstancias como, no sé, hizo algo muy malo o que no va con tus valores como actor, la idea no es que tú lo juzgues, sino que entiendas esa situación para poderlo interpretar, porque si no, imposible, ¿no? Actores que han interpretado a dictadores, a asesinos, a violadores, en fin, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Hacer como un análisis de las circunstancias. Por ejemplo, está un libro que, bueno, que es una técnica, ella ha sido una maestra, que es Stella Adler, que ella comenta que mientras tú estés más presente en tus circunstancias, pues va a ser más fácil el trabajo del actor, porque es como si a ti te dicen, no, es una película, tienes que interpretar un personaje en algo de terror, tú no vas a empezar ahí a temblar porque eso es lo que tú crees. No, tú tienes que llevarte a las circunstancias, dónde estás, qué hora es, estás solo, cómo lo, sabes, hacer todo esto, como es la vida real, ¿no? Y un poco de estos personajes, pues, es lo que tú me preguntabas de cómo me preparaba. Dependiendo de la obra o dependiendo de lo que se vaya a hacer del proyecto, si es drama, es comedia, dependiendo del género, pero igualito, siempre hay que estar presente en las circunstancias. Y algo que es muy chévere de la actuación es que tienes que estar en el ahora. El ahora es lo que importa, o sea, mientras tú estés allí, yo estoy aquí ahorita contigo haciendo este podcast, te veo, te escucho, o sea, no puedo estar pendiente de otras cosas porque eso va a hacer que no sea verdadera mi respuesta.
Y eso es algo importante que tenemos que aplicar en la vida, porque a veces vamos como automáticos con todo Exacto. y no estamos presentes. Exacto. A mí Va un poco así. me encanta porque en las diferentes perspectivas de la vida, ya sea la actuación, ya sea la propia ciencia, cuando uno trabaja algo, la astrología, lo que sea, Sí. todos te muestran desde diferentes formas el mismo punto. ¿Sabes? Y me encanta que lo expreses porque nos amplificas un poquito más esa visión. Y me encantaría que me dijeras, aquí que yo hablándote del tema de, bueno, entrar en un personaje, es colocarte la máscara de ese personaje, ya dejas de ser maga, eres ahora este personaje que va a encarnar X papel. ¿Cómo haces para no quedarte pegada con todo lo que vive el personaje? Porque cuando uno conecta con un personaje, uno tiene que sentir si el personaje siente, lo que expresa, o sea, literal, cambiar tu mindset al mindset del personaje. Entonces, ¿cómo haces tú para decir, ok, esto no es mío, esto es del personaje? Claro. Bueno, por ejemplo, eso es muy interesante y eso lo han preguntado a muchísimos actores durante muchísimos años en distintas entrevistas. A mí me gusta también consumir entrevistas de otros actores como Hollywood Reporter o como el Actor Studio, que tiene unas entrevistas espectaculares. Y también pues leer, ¿no? Porque hay actores que ciertamente sí se quedan pegados en un proceso, dependiendo de qué tan fuerte sea el personaje, cuánto tiempo. Particularmente a mí nunca me ha pasado eso y yo soy una persona que he tratado de entender la actuación no como algo de un sufrimiento, que a veces piensan que mientras tú más sufras el momento o algo, estás más metido en esa situación. No, yo creo que yo he tenido maestros en los que más bien, e incluso vuelvo a citar a Stella Adler, dice que la actuación es el hacer, es el accionar. Es decir, si yo estoy picando unas cebollas, que por ejemplo en las películas de Almodóvar pasa muchísimo estos cuadros en la cocina, tú te concentras en el picar, en la acción te va a llevar a esa situación o a esa emocionalidad, vamos a decirlo así, para no tener que forzarlo, porque si no, entonces estarías sobreactuando algo que no estás sintiendo. Es como que te digan, siente frío, pero bueno, tienes que ver las circunstancias, cómo las hace, porque si no, va a ser como una idea preconcebida que tú tienes de cómo debería ser. Y un poco de lo que tú comentaste de la Biblia, del personaje, que no te lo respondí, pues esto se hace mucho, por ejemplo, en cines o en series que dan como una descripción del personaje y pues cada actor, dependiendo del método que aplique, porque ahorita también creo que cada vez es como más abierto las distintas escuelas, las distintas maneras, y tú aplicas lo que te funciona. A ti como persona tienes que estar muy claro como actor para poder dar ese mensaje a través de lo que quiera el director, el texto te pida, ¿no? Pero tú vas haciendo esa Biblia, cómo camina, cómo respira, cómo actuaría, por ejemplo, tal personaje si me entrevistas en un podcast, por ejemplo, ¿le gustaría, no le gustaría? Hay actores, por ejemplo, que como Jim Carrey, que a mí particularmente no me fascina él, sin embargo siento que sí es muy talentoso, pero hay como un debate ahí entre lo que es como muy talentoso, porque también siento que si tú estás muy claro, tú sabrías, para mí, dividir eso, lo que es estar en un escenario y estar en tu vida real, pues que ha tenido personajes como muy fuertes que lo han mantenido como en esa situación durante mucho tiempo después de terminar el rodaje, y él ha comentado eso. Para mí eso es interesante entenderlo porque tiene que ver algo también ya psicológico, algo más allá, ¿no? Pero Sí. también hay actores, por ejemplo, como Joaquín Phoenix, que hace personajes maravillosos y en cada historia tiene como algo muy particular, muy distinto, que yo creo que sí, son como una especie, ahorita hablamos de eso, de la máscara, pero es entender las circunstancias de cada uno de esos personajes. Por eso es que creo que lo hace tan bien. Exactamente. De hecho, uno de los puntos que quería ahondar en ese sentido es, por ejemplo, sé que muchas de las preparaciones de personajes, yo no me acuerdo ahorita la corriente, porque bueno, yo hice teatro por mucho tiempo, de hecho mi última concentración en mi universidad fue de escénicas, etcétera, pero sé que hay un método que hace que te conectes desde lo emocional y evocar vivencias
emocionales tuyas que hace que te conectes con esa situación. Me acuerdo que me Sí. pasaba mucho y de chiquita, cuando venían estas escenas, que de chama adolescente, pues cuando actuaba, me costaba mucho conectarme con las escenas emocionales porque yo estaba en lo personal desconectada completamente de mi emoción. Entonces era como que en las prácticas, cuando estás en un grupo de teatro y estás en esas prácticas y te mandan y piensan en esto y tal, y la gente lloraba y yo que llora. ¿Sabes? Me Bueno, costaba. ese método que tú dices, la verdad es que la actuación, bueno, yo no soy una gurú, lo voy a decir humildemente, pero sí he estudiado muchísimo, pues eso ha ido evolucionando. Entonces, quizás las técnicas que se usaban antes, vamos a decir, hasta en Hollywood en los años 50, la época dorada, o en otras escuelas, pues eso ha ido evolucionando y ha cambiado, de tal manera que tú no tienes que, o sea, sí hay actores que hacen eso, yo particularmente no me encanta. Uno sí se acuerda de una memoria emotiva Okay. que te lleva a esa situación, pero por ejemplo dicen, por ejemplo, distintos autores, Susan Batson, Stella Adler, bueno, hay un montón de autores que dicen que tienes que tener cuidado con eso, o sencillamente si vas a utilizar un recuerdo, pues tiene que ser un recuerdo que ya tú ya hayas superado, que no te vayas a maltratar, porque lo importante es que tú estés bien, porque si no, imagínate, ahí la persona, el actor se disocia y sucede algo en escena, algo que no puede ser bueno o puede ser bueno, o sea, quiero decir, puede salírsele de control. Y yo creo. Entonces, lo más importante es eso, es a través, en todo caso, del texto, de la acción. ¿Por qué? Porque si un día no estás evocando eso, que te funcionó, vamos a ponerlo así, no sale la escena. Eso es como cuando dicen que la musa no es que te tiene que venir, es que todos los días tienes que estar trabajando para que Que en ya te algún momento, venga. bueno, si te llega, eso es Bueno, técnica. yo creo que eso es cuando se puede caer en esa delgada línea de confundir lo que es el personaje y lo es tuyo, porque como le estás colocando algo tan personal al Sí, personaje, ya el personaje se vuelve parte de ti. Me imagino que eso es lo que termina siendo tan delicado en ese sentido. Y que nos da como esta imagen increíble de la máscara, de no poder separar que yo puedo ser más de lo que soy cuando estoy en mi trabajo. Porque, bueno, por ejemplo, dar una imagen. total. Yo en el trabajo soy la mujer empoderada, fuerte, que todo el mundo me teme, que no me muestro débil, pero llego a mi casa y quiero llorar, pero no me permito llorar porque soy esa imagen de la mujer empoderada, de cómo voy a llorar. Estoy en mi casa y puedo tener ese espacio para. Entonces creo que cuando Claro. vemos esta imagen que acabamos de, o sea, que me acabas de dar a la vida real, no termina de ser tan disímil. O sea, podemos ver esa No, perspectiva y lo importante que es separar, entender que cuando yo estoy cumpliendo un protocolo, ya sea en lo laboral o cuando yo actúo de esta forma porque estoy con mi papá o mi mamá, porque tal vez ellos son muy conservadores y yo no puedo ser tan liberal al claro. expresarme, no casarme con la idea de que solo puedo ser una cosa. Y quería también preguntarte, Maga, si tú con este tema de la actuación, sé que a los actores les gusta interpretar ciertos tipos de personajes y me encantaría que dijeras con qué personajes te identificas tú más y por qué. Bueno, a ver, esa es una buena pregunta y voy a traducirlo para la vida real, para que sea de utilidad también para todas las personas que nos estén viendo o escuchando. Por ejemplo, la actuación o todas las artes son catárticas, o sea, te ayudan a hacer catarsis y es una manera bella de poder quizás sanar o entender situaciones que tú tienes presentes en tu vida y no quieres confrontar o no quieres quizás no las entiendes, ¿no? Pero cuando tú las ves, porque es como un reflejo, por ejemplo, en el teatro, tú dices, wow, esta puede ser yo y esto puedo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de que tú me digas qué personaje me gustaría, bueno, yo nunca he hecho un personaje demasiado atrevido, como por decirte, de acción, o quizás una prostituta, tampoco lo he hecho. Son personajes que me gustarían, ¿por qué? Porque son personajes muy distintos a mí. Claro. De hecho, ahorita estoy ensayando una obra que se llama Susana Duin, Karim Valecillo, dirigida por Nakari Bazán, y me encanta porque es un asesinato y yo tengo algo que ver con eso, pero es muy raro porque el personaje no se parece en nada a mí. O sea, Ok. no tiene los mismos valores, los mismos principios. Y cuando la leí por primera vez,
dije, oye, me costó decir algunos textos, porque es como, no es que sea conservadora ni mucho menos, sino que hay, por ejemplo, yo soy muy en defensa de los derechos de la mujer, no me gusta, obviamente, creo que ninguna, pues la violencia de género, y ocurre algo, ella es víctima de algo de eso y lo defiende. Entonces, ¿cómo no juzgarla? ¿Qué argumento puedo hacer para yo entender a esa mujer en esa situación, para yo poder defender el personaje? Que eso es un poco de lo que hablamos y que quizás con tu podcast lo quieres hacer sentir, que es que ponerse en los zapatos del otro a veces nos cuesta muchísimo, o sencillamente no lo vemos, como que yo te digo, no, Paola, yo no estoy de acuerdo contigo en eso, y después digo, pero ya va, yo no sé si ella tuvo esta otra razón. Entonces, es ponerse o entender las circunstancias del otro o hasta humanizarlo, porque por ejemplo pasa con los personajes como, a mí me encantan, lo voy a decir, a mí me encantan las series como Narcos, me encantan las series de acción, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Bueno, hay todo un debate porque dicen que humanizan a personajes que han sido muy malos en la humanidad, pues por decirlo así. Y está bien, no estoy de acuerdo con eso porque ciertamente fueron malos, pero hay una, vamos a decir, una belleza de entender la otra cara del personaje, porque como tú lo dices, nada es de una sola manera. O sea, ese personaje no es, Pablo Escobar no es de una manera siempre. De hecho, él ayudó a gente en Colombia, de hecho, él fue esposo, de hecho, fue papá. Y tú cuando ves toda esa gama, tú dices, qué complejo, porque bueno, no es que no lo quiero defender, por supuesto que no, pero entiendo quizás cuál fue su motivación. Y ahí es cuando empiezan los debates porque tú dices, ¿cómo hacemos? Porque tienes que entender el mundo es muy loco. Como el meme, yo solo sé que la gente está loca, así es el mundo. No, pero me encanta muchísimo Total. esto que estás expresando, Maga, porque me acabas de dar un insight súper super cool, que es, okay. tú, Maga, te quitas la máscara de maga de lo que yo creo, de lo que yo soy, porque nuestra máscara nos da los prejuicios, nosotros juzgamos al mundo según lo que creemos que somos y lo que es correcto para nosotros, pero al momento de entrar un personaje tú tienes que bajar la cabeza de esa maga y ponerte como en un lugar más bajo para entender desde qué lugar viene este personaje, cosa que, mira qué hermoso, como desde las diferentes perspectivas de la vida podemos dar imagen a este tipo de matices. Por ejemplo, Maga lo ve desde la actuación, cuando nosotros vemos una carta natal y vemos una persona que tal vez esta persona en la vida real es percibida como alguien muy agresiva, muy a la defensiva, y vemos en la carta y vemos que su sol tiene un aspecto tenso con Marte o con Plutón y entendemos dónde viene, pero tal vez también en ese entender le podemos dar esas herramientas para ver que ese aspecto tenso se puede convertir en un aspecto que lo lleve a una productividad más amena para él, más que lo vaya a sentir más mejor de su esencia, fluye muchísimo más y es a través de ese entendimiento. Nosotros los astrólogos cuando leemos una carta, cuando estamos en contacto con que esa persona se abre a nosotros no podemos juzgar con el filtro de, bueno, para mí yo creo que esto es lo correcto de la vida, porque lo que es correcto para mí no es lo correcto para la otra persona, o lo que yo considero incorrecto, tal vez otra persona no lo considera así. Y esos son los filtros que nos tenemos que ir quitando para poder entender desde un mejor lugar, y me encanta que lo muestres desde la actuación porque ocurre como lo mismo. Claro. Bueno, por ejemplo, a mí me apasiona, que he estado leyendo todos tus posts, entender un poco lo de la astrología, porque no, o sea, lo digo con todo respeto, pero no es eso de estar leyendo nada más el horóscopo o ver qué me toca, no. Sencillamente es entender por lo menos la belleza de cada signo y que como tú lo dijiste, cada quien tiene sus signos, todos sus signos presentes. Entonces, ¿qué pasa? Es entender a las personas, que yo siento que es complicadísimo, la verdad, la astrología. Y muy profunda, porque también tenemos muchos patrones, tenemos creencias con las que crecimos, y toca ya cuando eres adulto quizás hacer como esto que se llama reparenting, o sea, como ser tu propio padre, madre nuevamente, no porque tus papás hayan hecho mal el trabajo, sino porque sencillamente tienes que saber ahora, quizás para mí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de lo de Narcos, pues eso ha sido un debate. Por ejemplo, a mi mamá le pareció infame que a mí me gustara esa serie,
pero yo lo que pasa es que también me conecto desde el punto de vista de la actuación, la trama, me parece que son talentosísimos, me gusta cómo puedo ver otras cosas, entenderlo, y eso hace que tengas una visión más amplia del mundo. Exacto. Y esto creo que también ayuda, por eso ayuda el cine, el teatro, la poesía, la pintura, todas las artes siento que curan el mundo, o sea, es una manera de humanizar y vamos a decir como descongelar los corazones, vamos a decir, hasta la Qué persona lindo. más diferente y más fría, creo que se puede conmover con algún tipo de arte y pudiera entender algo que no le cuadre del todo. Y Sí, eso porque hace que seamos más tolerantes. y algo que tenemos que entender todos, absolutamente todos, es que todos somos todas las potencialidades. Solo falta que ocurra un evento, una situación que nos ponga en cierto lugar y nos active algo que nosotros creíamos que no podíamos hacer. Y creo que todos que han escuchado esto, que escuchan este podcast, pueden verlo en su vida. Ustedes no son los mismos que eran cuando estaban en el colegio, cuando crecieron y cuando están ahorita dicen, wow, mi yo de antes Claro. no creería que pudiese estar ahorita. Y eso es lo importante y lo maravilloso de todo, por eso no podemos cerrarnos a todas esas posibilidades. De hecho, Maga, cuando yo te decía lo de la pregunta de que con qué personajes te identificabas más, yo me acuerdo que cuando yo actué, a mí me encantaban los personajes característicos de comedia, porque bueno, yo soy muy Claro. expresiva. Cuando a mí me graban con videos, yo siempre estoy haciendo como muequitas, o sea, a mí me cuesta ser más como natural, templada en ese sentido, que en Paola Luna me veo como que súper templada, lo he trabajado, pero me encantaba, y yo me acuerdo que yo hice un personaje inspirado en Puck, el duende de la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, pero Okay. esta era una obra que hizo mi directora en ese momento, y yo amé ese personaje, era cómico, yo me expresaba y saltaba y tenía una vocecita. El año siguiente me tocó ser Joe en Mujercitas, un personaje completamente humano, una mujer que tenía Claro. que ser. Y yo estaba tan acostumbrada toda mi vida a hacer caracterización que cuando llega un personaje que es más humano, me costó y yo me cerré tanto a leer ese personaje porque en ese momento para mí yo solo podía ser ese personaje característico, porque bueno, también estaba desconectada con mi humanidad, mi emocionalidad, etcétera. Claro. Me acuerdo que después de eso hice una obra más y dije, voy a darme un año sabático con el teatro, que ese año sabático duró hasta todavía no he podido. De hecho, ahorita me encantaría hacer teatro ahorita, siento que tengo más Claro. bueno, ahorita lo pienso más, pero digo como en ese momento, como esa misma idea de yo creer ser una cosa, no me abrió la posibilidad de conectarme al 100 con un personaje que tal vez me hubiese traído muchas cosas bonitas. Bueno, también era mucho más chama Claro. y no es lo mismo que el conocimiento que uno adquiere con el tiempo, pero... Claro, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, se tiene como esa idea preconcebida de que los buenos actores, que pasa, y tiene parte razón y parte no tanto, como que los buenos actores tienen como, cambian la forma. Cuando cambian la forma es algo un poco más explícito y todo el mundo le parece como wow, como por ejemplo el caso de Joaquín Phoenix, que cambia la forma, o sea, su aspecto, su manera de ser, su corporalidad, como también ha pasado con Christian Bale, que actores que pierden peso muchísimo, que también es complicado y es peligroso, sí, pero que crean como ese impacto visual. Pero hay actores como, por ejemplo, Historias de un matrimonio, que está en Netflix, que es una película súper sencilla en el sentido de que, o sea, son personas normales, no hay ninguna especie de exageración o algo, y tienen una complejidad de cada uno de los personajes y de conexión que tú dices, wow, o sea, es un mega trabajón. A mí me parece que esos ¿no? son los personajes más difíciles de hacer. En lo Claro. personal, me costó en ese momento porque era difícil. Es muy difícil Claro. llegar a ese nivel de simpleza y de realidad cuando estás haciendo algo que no eres tú. Sí. O sea, es no, complejo. Y que allí muchas personas se sienten identificadas, estén casadas, no estén casadas, tengan novio, no tengan novio, porque ahí pasa algo. Por ejemplo, que inclusive los actores cuesta mucho exponerse, ser vulnerable, y yo creo que eso es para todos los humanos. Que tú me preguntaste justamente cuando me dijiste para grabar el podcast, exponerse uno, por ejemplo, lo que es en un stand-up, que estás allí abierto a tus experiencias, a decir, hola, soy Maga y terminé con mi novio hace 1 año y medio, no es lo mismo interpretar un personaje y sencillamente tener unas circunstancias y tú, como quien dice, o sea, tú puedes hacer todo lo que está para el personaje, pero es culpa del personaje, porque tú ahí no estás haciendo nada. Exacto. Entonces, creo que eso también se puede traducir a la astrología,
en que nosotros no nos gusta tomar responsabilidades de nuestras cosas, nuestros actos, sino como que dejarlo para otro. Y no todos los actores son capaces de pararse en una tarima como un comediante a decirse unas verdades, tanto para uno como para los que están allí, que puede ser buena y no tan buena. Exactamente, y bueno, y también con la otra parte que ocurre, que es cuando alguien es un actor muy famoso y encara a un personaje, por ejemplo, Daniel Radcliffe, que fue Harry Potter y va a ser Harry Potter para todo el mundo. Creo que también es muy fuerte para un actor quitarse ese estigma y esa idea, y también ahí viene como un trabajo profundo, porque bueno, al tú exponerte al mundo, y eso es lo que pasa todo el mundo, o sea, hoy en día que todo el mundo... Son los prejuicios también. No, y que como o sea, tenemos como una concepción que creemos que porque alguien se expone a una idea, tenemos el derecho de opinar y definir lo que es esa persona. Lo vemos totalmente en las películas que creemos. Este personaje, no sé, era Harry Potter, y lo vimos en fiesta y no vino bien, ¿qué pasó con Harry Potter? Bueno, no es Harry Potter, es Daniel Radcliffe, es un humano que tiene ciertas vidas. Y lo mismo pasa con el tema de las redes sociales, que muchas influencers para ganar su vida muestran su vida, y las personas creen que tienen derecho a opinar de esa vida porque la están mostrando, y la respuesta es, bueno, ¿para qué la muestras? Y es como, parte de este camino es empatizar con esa persona, porque lo que estamos viendo es una máscara, es algo que nos está mostrando, pero detrás de eso, que es el personaje que tú estás encarando, hay otra vida que tiene otras complejidades y otras áreas que nosotros no mostramos en el mundo. Maga del Trabajo no muestra sus issues personales, ¿sabes? No. Bueno, hay algo que es que ojalá que todo el mundo se humanizara y fuéramos quizás un poco más empáticos al momento de criticar o emitir un juicio, pero es que a veces lo hacemos sin pensarlo, ¿no? Sí. Hay una técnica, la de Susan Batson, que tengo, por ejemplo, el libro acá, yo lo tenía por si acaso. ¡Qué bella! Y allí eso es mucho más complejo. Allí yo me he leído el libro 2 veces y todavía, o sea, hay una manera de ver la actuación, como la técnica, todo lo que ahí ella habla de una public persona, una persona pública, que es de una manera, y habla también de la máscara, pero esto es a nivel actoral. Sí. Pero cuando tú empiezas a entender esto, obviamente, inclusive el personaje cuando lo interpreta, tú eres de una manera con una persona, otro personaje de la obra, y eres de otra con la otra persona. Entonces, eso, por ejemplo, siempre cuando uno analiza los textos o algo, tiene que ver qué dicen los demás personajes de tu personaje y qué dices tú y cómo reaccionarías. Y por eso también se hacen muchas improvisaciones para ver qué sucede en la conexión de estos dos personajes, de ese encuentro, que también hay una energía allí que es la energía de cada actor que lo interpreta, porque nunca es igual. Por ejemplo, eso pasa muchísimo las comedias. A mí me encantan las comedias. Ahorita que tú dijiste que te gustaba, y creo que la comedia es un género súper difícil y muy profundo, porque para generar comedia viene de una gran tragedia, y también tienes que estar como muy presto, muy vulnerable a exponerte, o sea, abrirte a eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, haces una comedia romántica, bien sea en cine, en teatro? Dependiendo de esa pareja, tienen química, dependiendo de eso tú ves si realmente es como una pareja un poco más cuchi o más sensual. O sea, son energías, las energías que van ahí a encontrarse, y luego, bueno, van a fluir con lo que diga el director, pero sobre todo influye. Y bueno, para cerrar esta idea, justamente con el tema del ego, hay un concepto junguiano que se llama el ego inflado o ego alienado, que es cuando estamos tan tomados por este ego que no nos reconocemos como algo más, no creemos que somos las otras potencialidades, y es cuando nos disociamos, nos separamos de la persona que realmente somos y nos volvemos prepotentes por nuestro propio ego. Entonces, arrojando este concepto a la idea de la actuación, yo quería que me amplificaras un poquito el tema de, sobre todo que esto lo escuchamos muchos, que hay actores que todo el tema del ego es muy complicado y a veces es difícil y delicado trabajar con ellos y hasta con directores. ¿Y cómo hace para que estas energías se moldeen? Y en tu caso, ¿cómo lo trabajas? Porque bueno, eso puede ser un poco difícil, ¿no? Porque la exposición siempre nos puede llevar a eso. Claro, sí, entiendo. Bueno, siento que eso en verdad es una tontería, pero obviamente nosotros, o sea, es algo que si no le pones control, puede pasar eso que estás comentando.
Yo siento que, y de los maestros que he tenido y que siempre he aprendido eso, creo que es muy importante que cualquier creador, eh, dicen que un actor siempre tiene que ser una buena persona, pero yo creo que eso va para cualquier persona que esté involucrada en las artes, aunque bueno, debería ser para todo el mundo, pero esto es porque cuando tú obviamente, a qué va lo de buena persona? Que te conozcas a ti mismo, que sepas realmente cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo con lo que haces, cuál es tu mensaje, ¿no? Porque también al crecer como actor, si tienes cada vez, o ahorita que estamos tantos influencers, o más allá de influencers, personas que generen contenido de valor, que es tan importante, porque cada vez somos más selectivos, pues yo creo que lo importante es saber por qué lo haces. Porque eso de que, bueno, es por una cosa de fama, yo creo que no tiene sentido. Eso no es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, Joaquín Phoenix, que hablamos de él en varias veces en el podcast, pues él se ganó el Oscar por el Joker. Y estoy segura que su leitmotiv como actor no ha sido la fama nunca, porque realmente ha tenido que pasar por distintas cosas para preparar ese personaje, pues también es una cosa de conexión de sí mismo, además que ese personaje, para bien o para mal de muchos, generó una movida muy grande, porque hubo personas que les gustaba la película, otras no, y yo creo que como que removió algunos, vamos a decir, unos demonios ahí o unas sombras de las personas, no sé qué opinas tú. Sí, mueve muchísimo, es Y yo confrontativa. creo que él, totalmente, y él para poder interpretar eso, tiene que estar consciente de muchas cosas de su estado como persona. Por más que dicen que, pues bueno, que nada, que es un actor súper intenso y todo lo demás, yo creo que es una persona muy honesta consigo mismo, o sea, es muy, tiene como quien dice el alma abierto a vamos a interpretar, vamos a hacer esto, y creo que eso es para todos, o sea, escritores, directores, entonces eso de la fama, quizás eso no es sostenible, eso no va a hacerte conectar con tu verdadero propósito. Hay una pregunta que yo te quiero hacer porque creo que es muy importante para todo el Sí, mundo, qué bella. que lo he leído muchísimo, que es el propósito, cuando uno tiene un propósito o uno quiere un deseo, el deseo del ego y el deseo del alma, Ujú. que es distinto, ¿no? Sí, completamente. Completamente, porque esto sucede justamente, me encanta porque la sincronicidad de nuestros pensamientos, porque justamente iba a cerrar con la parte de lo diferente, que es hacer algo por lo que quiero a por lo de verdad necesito. Y esto es muy importante porque esto yo lo he conectado con algo que he hablado en mis talks lunares por las historias que a veces me guindo por ahí, que algo que se llama la voluntad, y es ir acorde a eso lo que tu alma necesita, que a veces puede ser muy Ok, difícil saberlo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros conocemos es de nuestra conciencia, nuestro ego, nuestro constructo mental, es lo que hemos ido recogiendo con el paso de nuestro tiempo. El problema es cuando tenemos que separar, que creer que eso es lo único que podemos ser. Y eso es como lo delicado de la situación, porque todo lo que viene de nuestra necesidad es conectarnos con esa voz interna, escucharnos realmente y decir, esto es lo que yo de verdad necesito. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Cómo llegamos a eso? Porque es como una idea bastante abstracta de cómo me conecto con algo que no puedo ver. O sea, somos seres racionales, queremos entenderlo todo. Y es sencillamente con eso que te motive desde el corazón, que te inspira, que te llena. O sea, yo justamente hablaba de la curiosidad, eso que te genera curiosidad y quieres saber más y más, y es algo que te envuelve. En cambio, ¿cómo sabes que estás satisfaciendo algo desde el ego? Porque yo creo que eso es el éxito, creo que eso es lo correcto. Cuando empiezo a hacerlo desde, espero que las ganancias sea por el reconocimiento de lo externo, lo que va a pensar el otro, lo que va a decir el otro, lo que me espera del otro. Cuando yo claro. empiezo, por lo menos pasa muchísimo ahorita con la era de las redes sociales, que inconscientemente caemos en una dinámica dependiente por si me dieron más likes, por si tengo tantos seguidores, porque bueno, ese es el momento como hoy en día se mide el valor. Si lo queremos ver, antes era la estrellita en el trabajo o el aumento de puesto, ahora es, tengo tantos seguidores, bueno, ya me activaron el swipe up, ya me activaron estas otras funciones, ya tengo Claro. la posibilidad de, entonces inconscientemente caemos dependientes de esa necesidad, de ese tema de quiero esa atención porque es lo que creo que es lo que me va a llenar.
Pero ¿cómo sabemos que es un deseo del ego? Porque cuando lo tienes, sigues sintiéndote vacío. O sea, cuando lo tienes, sientes que falta algo más, que no eres tú, que llegaste a ese punto y dices, esto no era lo que yo de verdad quería. Y ahí te das cuenta, ok, tengo que reestructurar mis prioridades. Entonces, para cerrar con esta idea, lo que yo les quiero decir es que escuchemos a nuestro corazón, donde nos inspira. Vamos a quitarnos esas preconcepciones que creemos que yo soy solo esto y solo puedo ser esto y no puedo ser otra cosa, o qué van a pensar si yo muestro esto que yo de verdad quiero ser. Parte de esta idea de mostrar el Leo, el ego, la máscara, y asociarlo al teatro, como Maga nos mostró de una forma hermosísima. Un personaje interpreta, un actor interpreta un personaje, pero eso no desconecta de su esencia. Ese personaje tiene algo de Maga, por ejemplo, pero no la define por completo, y Maga se abre a sí misma a explorar sus múltiples potencialidades en los diferentes personajes de teatro, y eso es lo importante que tenemos que tener nosotros con la vida, entender que somos múltiples potencialidades, que no nos podemos casar con lo que somos hoy en día, porque nos podemos casar con la máscara de yo soy esta persona, o la máscara de yo creo que yo no puedo ser algo, porque eso también se convierte en una máscara. Entonces es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Total. Bueno, y eso, o sea, no tener como prejuicios, por ejemplo, cuando lo iba a hablar antes y se me olvidó que, por ejemplo, puede ser que sea un actor muy conocido y que recibas muchos proyectos, pero si ninguno realmente te conecta con eso, con ese propósito, ese mensaje, no tiene sentido, porque quizás puedes hacer un montón de películas. Quizás puedes hacer un montón de películas y no logras como realmente brillar, porque no es tu potencialidad, o quizás no conectas con eso. Por ejemplo, me pasaba algo que comentaste de lo de la comedia, lo del stand-up, que el stand-up, por ejemplo, es exponerse, ser un poco más vulnerable. Los comediantes hacen un gran trabajo respecto a eso. A mí me encantaría poder lanzarme un poco a probar, pero me da un poco de miedo, susto, lo he hecho y mira, la adrenalina ha sido, o sea, a 1000, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Sandra Bullock es un ejemplo muy bueno porque es muy buena haciendo comedia, pero también es buena haciendo drama, y la han encasillado quizás y ella ha tenido que luchar como que con eso, pero ahí está explorando lo que tú dices, las potencialidades. Y quizás eso, a veces, a mí particularmente como actriz, pero también como creadora, porque he tratado, por ejemplo, de ponerme a escribir, he agarrado un montón de talleres, he explorado todo eso, y son potencialidades que no me cuesta mucho hacerlo porque no estoy acostumbrada, o a veces puede ser que te digan o me han dicho, oye, es muy difícil, oye, quizás no puedes, pero tú qué sabes, quizás ahí hay algo oculto que si te dan ganas de hacerlo es por una razón, ¿no? Exactamente. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todos somos todas las potencialidades. Es importante abrirnos, importante explorarnos, importante meternos en el papel de cada persona que queremos ser. No cerrarnos una idea de que somos solo una cosa, que solo podemos ser esto, y que esto es solo la idea del éxito o de la fama o lo que sea. Tenemos que abrirnos a la idea de escucharnos realmente y conectar con eso que nos apasiona, sin tantos prejuicios o debates sociales. En verdad, Maga, yo estoy demasiado feliz de que me acompañaras hoy a Gracias, este tercer episodio. A pesar del tema con el internet de la cosa, en verdad yo disfruté muchísimo hablar contigo, y me encanta que podamos amplificar esta idea de Leo, el ego, la máscara y el teatro, que son estas características que representan a este signo, y espero que ustedes también hayan podido identificar o conocer un poco más de esto. Gracias por acompañarme, Maga. Me encanta. Ay, bueno. Gracias a ti, y me encantan todos los posts, todo lo que haces sobre el propósito, porque creo que es algo que necesitamos, y que ahorita en este año 2020 pues hemos tenido que experimentar todos, realmente, si estamos conectados con nuestro propósito. Y pues bueno, consuman mucho cine, teatro, todo lo artístico, que es muy cool. Para hacer catarsis, sobre todo. Así que bueno, Claro. Nos vemos en una próxima edición de Pau en la Luna, el podcast. Chau, chau. Gracias, besos.